Hermanos y amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es martes, feliz martes, gracias por acompañarme hoy. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente hablando, espero que ustedes se encuentren bien de salud, que el Señor también esté bendiciendo en su vida, ¿verdad? Yo quiero ver cómo el Señor está bendiciéndolos a todos ustedes, ¿verdad? El Señor solo puede bendecirnos cuando estamos andando con Él, viviendo en obediencia. Eso es lo que me lleva al tema de hoy. El tema de hoy se titula La obediencia selectiva. La obediencia selectiva. Les voy a leer un pasajito del libro de Primero de Pedro, primero para empezar, y luego voy a hablar del tema de hoy, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. En otras palabras, el Señor ha establecido el gobierno para regular, digamos, la vida en la sociedad, ¿verdad? Estableciendo orden y cosas así para que la sociedad funcione más o menos de manera ordenada. Bueno, el Señor entonces dice que tenemos que hacer ¿qué? Someternos a toda institución humana, o sea, los cristianos tenemos la obligación de respetar y observar y obedecer la ley. La única excepción permitida en la Biblia es cuando la ley va en contra de la palabra del Señor. En tal caso, como Pedro lo dijo, ¿verdad? En Hechos, tenemos que desobedecer si la ley va en contra de la palabra del Señor. Pero realmente, hermanos, es la excepción, no es la regla, pero eso pasa de vez en cuando. Hay leyes que no son bíblicas y no tenemos la obligación de obedecer, y si sufrimos las consecuencias en la corte o algo así, que así sea. Nuestra lealtad es para con el Señor, no con la ley humana en cada caso. Pero si la ley no viola, si la ley no va en contra de la Biblia, tenemos la obligación de obedecer. Hermanos, hay cristianos que obedecen, que respeten las leyes de manera selectiva, lo que significa que también están viviendo en una desobediencia selectiva. Estoy de acuerdo con esto, no hay problema. No me parece bien la ley que gobierne tal o cual cosa, entonces no voy a obedecer. Yo tengo mis otras preferencias o algo así. Por ejemplo, hay cristianos que se niegan a pagar sus impuestos y luego andan diciendo, wow, el Señor me está bendiciendo, ¿verdad? Con mis finanzas, yo tengo dinero extra o algo así. Así viven algunos cristianos, ¿verdad? No pagan sus impuestos, que es algo legal. Jesucristo pagaba sus impuestos. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que tal cosa es pecado. No tiene que ver con la bendición del Señor cuando tenemos un poco más de pisto extra en el bolsillo como consecuencia de no haber pagado los impuestos. O un cristiano tiene un negocio y anda estafando, defraudando a sus clientes, aunque sea cristiano, ¿verdad? Luego diciendo, bueno, el Señor me está bendiciendo, ¿verdad? El negocio está prosperando, todo está muy bien, entonces es obvio que el Señor me está bendiciendo. O hay cristianos que van a los estados ilegalmente, ¿verdad? Llegando allí dicen, ay, mi nueva vida aquí, el Señor, mi papi Dios me está bendiciendo. No, hermanos, el Señor jamás actúa en contra de su palabra. Hay cristianos que viven solitos, ¿verdad? No tienen nadie especial, digamos, en su vida, y luego cometen adulterio para que una persona les demuestre un poco de amor o cariño, entre comillas, y dicen, ay, el Señor me ha bendecido con tal o cual
persona en mi vida, o una mujer dar a luz a un bebé sin haberse casado, ¿verdad? Y dice, ay, el Señor me ha bendecido con un nuevo niño. No, hermanos, el Señor no está bendiciendo en tal caso. Entonces, si hay una prosperidad, si hay una bendición aparente, realmente es el diablo que está actuando en su vida con el fin de distraerlos a ustedes de la necesidad de andar con el Señor. Entiendo que este mensaje no va a ser un mensaje popular, pero si ustedes están diciendo que el Señor está bendiciendo cuando ustedes están viviendo en una desobediencia abierta, los que piensan así no son cristianos maduros, no son cristianos con discernimiento. Es necesario que tales cristianos se arrepientan, pero ¿saben qué? En la gran mayoría de los casos, tales cristianos no se van a arrepentir buscando agradarle al Señor en vez de gratificar los deseos de la carne, porque no quieren perder las bendiciones, entre comillas, que están experimentando ya, ¿verdad? Hay cristianos que tienen sus pecados predilectos y no las quieren abandonar. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad. En primer lugar, es importantísimo que ustedes entiendan, hermanos, que el Señor jamás opera en contra de su palabra. Si ustedes están recibiendo bendiciones aparentes en este momento, durante su vida en el pecado abierto, tarde o temprano habrá un precio que pagar, hermanos, ¿verdad? Y yo me siento bien frustrado cuando yo escucho a un cristiano diciendo, mi papi, Dios me está bendiciendo así, como consecuencia de cómo estoy viviendo ya, aquí estoy legalmente en los Estados y el Señor me ha prosperado. No, hermanos, ¿verdad? Eso refleja una falta de respeto al Señor, una falta de obediencia, una falta, ¿verdad?, de obediencia respecto a la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, a toda institución humana. Hermanos, he tocado algunos conceptos, o sea, algunas leyes o algo así que los cristianos ignoran, pero hay más. ¿Qué tal en la vida suya, verdad? Hay cristianos que dicen, pues, yo entiendo que el aborto es malo, pero es legal. Los demás lo están haciendo, ¿verdad? Yo no tengo los fondos para poder criar al niño que va a nacer. Entonces, ¿verdad?, para que el niño no sufra tanto en la vida por falta de los recursos después de su nacimiento, es mejor que yo tenga un aborto. No, hermanos, es necesario que respetemos cada concepto de la ley que el Señor nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Nosotros debemos hacer que la obediencia se convierta en algo completamente prioritario para nosotros, hermanos. Es necesario, hermanos, que respetemos los preceptos bíblicos. El mundo está lleno de cristianos que están obedeciendo parcialmente, lo que significa que están desobedeciendo parcialmente y lo que significa que el Señor no nos puede bendecir. Como dice en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando obedecemos, el Señor nos bendice. Cuando desobedecemos, el Señor nos castiga, ¿cuál es la palabra correcta? Nos castiga, ¿verdad? Hay una maldición cuando nosotros no obedecemos completamente. Hermanos, es necesario que dejemos de pensar como cristianos inmaduros, cristianos irresponsables. Es necesario, hermanos, que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad de buscar, entender y aplicar y respetar cada precepto que el Señor nos da en este libro. Es nuestra responsabilidad.
¿Cuáles son sus pecados favoritos que ustedes no han abandonado? ¿Saben qué, hermanos? Me duele decir que todos los tenemos. Todos los tenemos. Hay cosas que nosotros tenemos en la vida, tal vez nadie se da cuenta, pero ni modo. Si no estamos respetando la ley establecida por la Biblia, nosotros estamos viviendo en desobediencia y tarde o temprano habrá consecuencias. Pero lo más frustrante para mí como pastor es cuando yo observo a cristianos que están viviendo en la desobediencia abierta y saben que es incorrecto vivir así, ¿verdad? Saben mejor, pero ni modo. Quieren seguir con sus pecados favoritos. Hermanos, parte de nuestro testimonio es obedecer. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es así de fácil, ¿verdad? No justifiquen su pecado abierto porque ustedes aparentemente están prosperando o algo así. Porque tal prosperidad no es de la mano de Dios, es de la mano de Satanás. Y tarde o temprano hay un precio muy pagado que vamos a pagar. Que respetemos al Señor, que glorifiquemos al Señor a través de una vida de obediencia y que eliminemos de nuestra mente la tendencia de pensar como cristianos inmaduros, cristianos necios, pensando que el Señor nos bendice cuando nosotros ignoramos sus preceptos. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que nos arrepintamos de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, especialmente, Señor, cuando decimos que tú nos estás bendiciendo cuando estamos viviendo en pecado, que realmente, hermanos, realmente, Señor, es blasfemia de nuestra parte. Te pido, Señor, que nos despertemos, que nosotros tomemos en serio nuestra responsabilidad, Señor, de obedecer en todo. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que, hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos de nuevo. Obedezcan, hermanos. Obedezcan en todo. Es nuestra responsabilidad. Bendiciones, hermanos.